Amigos, llegamos a una nueva emisión de Sin Nombre. Por allá Alejandro Marcano, o mejor dicho, aquí al lado Alejandro Marcano Santel y por acá Neomar Hernández, porque yo le Mira, digo por allá porque no, yo lo estoy viendo de frente, pero usted lo está viendo de lado. así mismo es. Y un Neomar pulidito. ¿A qué barbería fuiste? Te pulieron. Oye, no la de siempre, lo que pasa es que me vieron y me dijeron, oye, ya te vemos, te vamos a volver a ver en junio, por ahí, porque yo voy cada Ah, no, mentira, yo voy ah, cada 3 meses, pero la cuarentena me ha complicado ir. De verdad, no, uno a veces no se da cuenta de cómo, de lo complejo que es el tiempo, Alejandro. Uno a veces no sí, tiene tiempo para nada y después absol- cuando pasan los años, tú dices, y yo apenas tengo 32, yo digo, hubiese hecho esto en aquel tiempo, qué terrible, yo no tengo hijos todavía, no tengo, o sea, todavía no tengo mayores responsabilidades, ¿no? sí. Pero yo pienso, yo digo, el tiempo es la peor arma o sea, la espada de Damocles del hombre, pues, porque Por eso hay todo, que disfrutarla y saber que se va pasando. Es que yo hasta anteayer tenía 30 años y un poquito más atrás tenía 15 y decía, qué viejo una gente de 35 años. No, ya voy por ah, 52. y ahora tiene 65, no, tiene 52. Ese es para la gente que dice que yo tengo un trauma con la edad, sí lo tenía, toda la vida. Y yo decía, mi papá huele a ajo, huele a viejo. Siempre tuve un como una, porque mi papá tomaba muchas, él no le gustaban las medicinas, pero tomaba muchas vainas, agua de cebolla, pepas de ajo. Y yo le decía, mira, cuando uno llega viejo va a oler así. Tenía 14, 15 años, Y 16 seguro que años. tú decías, yo jamás voy a tomar esa vaina, pero ahora te los No, yo vives decía que yo me iba a tomando, morir ahora te los no sé vives por qué estaba tomando tan eso. seguro que iba a morir a los 25 años. Tenía un Tú, convencimiento, sí, yo bueno, juraba que yo me iba a morir a los 20 y estaba preparado para morir a los 25 años. y has duplicado la edad y la has superado, además. Sí, Gracias a señor. Dios. Sí, Gracias sí, a Dios. señor. Y lo peor Y es que no, y lo peor es que Alejandro lo ven y dicen, oye, ese muchacho debe tener como 35 años, está igualito, no, desde no, hace tampoco no. Por eso estoy a dieta, porque me gusta, no, cuando estaba por lo menos parezco de 47, 48, ¿no? De por 50. ahí, pues. O sea, te quita 5. Tú Pero tienes ahí 50, vamos, ahí vamos. tienes 52. Así es. Mira, por cierto que me dijiste que íbamos a hablar de esto, esta noticia terrible, Neomar. Hay cosas que a uno le van impactando y a mí esta decisión de un genuflexo gobierno, funcionario genuflexo a la dictadura por dádivas de dinero, de mandar a unos niños. Y yo lo he vivido en carne propia porque yo recuerdo que una vez fui que fue un mal recuerdo que tengo en mi memoria, a la isla de Coche. Y recuerdo que el hotel no nos gustó, no estábamos acostumbrados a eso. A mí me gustaba otro tipo de lujo, ¿no? Laguna Mar, pero esa cosa de que no, mis hijos pequeños, entonces no había agua potable, el agua potable era como... Entonces yo, no, 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 vamos y adelantamos el viaje. Ujú. Y resulta que el viaje fue a las 6 de la tarde. Aquel mar negro jamás se me ha borrado de mi mente. Por eso admiro a los balseros cubanos. Las olas gigantes, la chalana como se movía, porque es una ola fuerte. Y estos niños fueron sacados en horas de la noche. Yo creo que se tuvieron que haber enfrentado, si están vivos, cuando estamos grabando esto, solo un diputado, Omar González, dice que están vivos, pero todos los demás creen que murieron. No sé, no sé qué. Nosotros estamos grabando esto, bueno, no se sabe si murieron, pero no hay reportes de llegada de ellos a Venezuela, que es lo que se supone que tiene que pasar. Y nos referimos, Alejandro, para darle un poco de contexto a la gente, a 16 niños de diversas edades. Dicen que hay desde un bebecito de meses hasta un muchacho que pueda tener 14 años, que es lo que leí por allí, que fueron prácticamente expelidos, expulsados de la isla de Trinidad y Tobago este fin de semana y habrían zarpado con destino a Venezuela después de que fueron capturados, entiendo, con otro grupo de venezolanos, un grupo estos eran 16 menores de edad, pero había 13 mayores de edad, el grupo era de 29 en total, que había sido capturado el martes pasado en la isla de Trinidad y Tobago por las autoridades, digamos, creo que es el tema de patrullaje marítimo allí, ¿no? Fueron entregados o iban a ser entregados a un tribunal, iba a haber una audiencia. Pues, ¿qué pasó? Que ni siquiera se esperó la audiencia, sino que decidieron con el caso de los niños, incluso sabiendo que hay una alerta de tormenta en la zona donde está radicada la isla de Trinidad y Tobago y en el área circunvecina, decidieron mandarlos de vuelta a Venezuela. Y esto es la noticia porque durante todo este comienzo de la semana, el día lunes, y buena parte del martes también, cuando repito, nosotros estamos grabando este episodio para ustedes, no se sabe dónde están los niños. Los niños fueron mandados de su cuenta, solos, es lo que entendemos. Hay padres de ellos que están en Trinidad ya, hay otros que me imagino yo estaba en el grupo de los adultos cuyo destino desconozco en este momento, no sé si fueron mandados
también en Peñero, como fueron No, mandados los bueno, niños. según la información que yo tengo que recabé esta mañana, Ujú. de hecho estaba viendo unas declaraciones para la televisión, creo que trinitaria, Nafisa Mohamed, creo que se habla de dos peñeros donde mandaron a adultos, y esto, esa cantidad que tú hablas, 29, algunos dicen 26, y sí, pero entre el grupo iban los niños y ninguno ha aparecido. Es terrible porque además la abogada había pedido una audiencia virtual de última hora el domingo y se la niega. Entonces se ve que fue una jugada política, vamos a deshacernos de esta gente. Esos niños habían llegado el martes pasado para encontrarse con sus padres y el lunes creo que le negaron. Es decir, en ningún momento he leído realmente que hubo una negativa de hacer esa reunión en los tribunales virtual el domingo, pero el lunes cuando amanece que van a pedir hacer la solicitud, ya el jefe supremo de Naval tiene otro cargo, pues ya le informó, no, ya están, ya los acompañamos hasta la frontera marítima, es decir, váyanse, Afuera, mátense si quieren, afuera. pero aquí no van a estar. Y recuerdo, Alejandro, esto es muy triste porque recuerdo que el primer episodio que hicimos juntos, el mismo día que nos conocimos virtualmente, Sí, por señor. cierto, hablábamos de la historia reciente de Cuba, que no es tan reciente, porque la historia de, digamos, la emigración forzada de Cuba comienza en el mismo momento en el que Fidel Castro comienza las expropiaciones. Y eso es tan temprano como en la década de los 60, ¿no? Pero lo que se puso de moda, para mal, en Cuba en algún momento, fue la poderosa imagen que dejaban niños con padres que salían despavoridos huyendo de la isla, los famosos balseros cubanos. De eso hablamos a propósito de tu experiencia en los medios de la Florida con, digamos, con cubanoamericanos, ¿no? Ujú. Que básicamente han tenido eso como una gran marca en su vida. Bueno, ahora más o menos la misma historia en Venezuela. Nunca lo pensamos, yo nunca hubiese pensado que esto iba a ocurrir, pero esto es moneda de curso corriente. Por ejemplo, en los estados Sucre, donde hay, bueno, donde el narcotráfico ha tomado ese estado, tú sabes de esto porque tienes familia en Oriente, en Carúpano, entiendo que te mueves por allí, sabes En cómo Río se mueve. Caribe, que Río Caribe, desde que yo tengo noción del tiempo, el narcotráfico es una base de Huiria, narcotráfico. Huiria, Huiria, Río Guiria, Caribe. Guiria. Mi mamá dice que bailaba bastante rico allá en Playa Copé y por allá en esas playas, pero que de esa, es decir, te estoy hablando de años confiscados por el narcotráfico porque es un punto estratégico para el trasiego de drogas Con las conectadas. Antillas, con las Ujú. Antillas. Básicamente, bueno, allí tienes Trinidad y Tobago, tienes otras Antillas, pero se esperaba, fíjate tú que cuando estos niños los mandaran de vuelta, ellos tenían que llegar a un lugar que está o que pertenece a la jurisdicción del estado del Tamacuro, en Venezuela, que el sitio se llama La Gabarra. No han llegado hasta el momento, lamentablemente, que nosotros estamos grabando. Omar González, que es diputado de Venezuela, había dicho que sí y de hecho mostró, entiendo, unas imágenes de respaldo. Pues se ha conocido, Alejandro, que las imágenes de respaldo que ha mostrado Omar González, creo que ni siquiera son de Venezuela, son son unas fotos de Uganda. Ay, Entonces, lo no, engañaron. le colearon un gol por bajo cuerda, no se dio cuenta y quizás el ánimo de tener la primicia, no solo, le pasa mucho, no solo a los periodistas, a los Ujú. políticos, le pasa Claro, más frecuentemente de lo que uno piensa, ¿no? Y lamentablemente, bueno, no lo digo por cosa malsana ni nada, es una equivocación, porque claro. no hay noticia de estos muchachos. Yo me quedo, Lamentable. Alejandro, básicamente con la reflexión de eso, ¿no? De cómo Venezuela pasó a ser la ventana de la democracia en América Latina, de cómo Venezuela pasó a ser la gran excepción junto quizás a Costa Rica y a Chile en la región, incluso en la época de dictaduras militares, al país que al igual que Cuba, tiende a emigrar, incluso cuando te pones a boca de jarro de un tiburón para que te coma. En estos días tú hablabas de los caimanes o de los cocodrilos en la Florida. Bueno, el mar Caribe y sus tiburones, todos los peligros que entraña para un niño esa mar, ¿no? Que puede literalmente tragarse a un ser humano Bueno, y eh, puede ser completamente una incertidumbre, ¿no? y yo creo que es terrible imaginárselo. Yo no te terminé la historia y te voy a hilar con los balseros que han llegado a Curazao. Mi hermano mayor vive en la isla de Curazao. Definitivamente, cuando esa experiencia que yo tuve cerca de las 6 de la tarde, que entiendo que fue la hora cuando mandaron a estos niños con ese mar picado, el capitán de la Chalana, que además no tenía ni siquiera salvavidas completos para hacerlo, eh, era tan fuerte. Por eso es que dudo si lo que me está diciendo del diputado González fue una trampa en la que cayó inocentemente, esos niños hayan sobrevivido, porque yo tenía a mi hijo Sebastián, que es el que me ayuda ahora, tú lo conoces, el que me ayuda con esto, mi canal, que estoy estudiando, yo lo tenía en brazos.
era pequeño, y la lancha en un momento dio una vuelta, es decir, esa imagen me perturba hasta en pesadilla, y a mí se me sale de los brazos. El sentir que tu hijo se va y aquella agua negra, no sé si tu camisa es negra, es una cosa que tú no Sí. veías un poquito más, la gente iba vomitando en la chalana, mi hijo se me sale y me lo ataja, nunca lo olvido, Julio Brazón, que para esa época, Dios lo bendiga siempre a él y su familia, era de Consecomercio, un cargo importante Ujú. en esa empresa, ¿no? Ahora te cuento, mi hermano me ayuda mucho con estos balseros venezolanos cubanos, porque entonces cuando lo cuentan, Neomar, nos cuesta creerlo. Y mi hermano me dice, ellos, como la isla es pequeña, entre comillas, van y se acercan. Mi hermano no es periodista, pero sí es curioso. Y tiene un negocio de empanadas y él hace empanaditas criollas y las coloca en los hoteles, en algunos puestos, y le va muy bien con su negocio. Ahorita en la pandemia, por supuesto, afectado como todo el mundo. Y me dice, tú no sabes, a la gente se le explica, a los venezolanos, que allá en Curazao no hay nada que hacer, porque desde que cerraron la refinería y todo eso, la pelazón en la isla de Curazao, más la política interna la de Holanda, es decir, hay mucha pobreza. Pero a los venezolanos no le importa, que era lo, como no le importó tampoco al cubano, que creo que a mí tampoco me importaría tirarme con quien fuera para por lo menos vivir en libertad y tener algo de comer o superarme. Entonces, el justificar en eso, la desesperación es tan grande que sabiendo todo, yo por lo menos no sé nadar bien, yo floto. Es decir, porque yo aprendí de chamo a, tú sabes que en esa época, bueno, no, es una época diferente a la tuya, éramos 7 hermanos. Papá, eso de que si clase de natación, eso es la época tuya, de los papás más jóvenes. Vamos a meternos en el Teo Capriles, nosotros nos tiran en ese lago y en esa Si piscina. nada, nada, y si no nada, mala suerte. Y ni estaban pendientes de uno. Mis hijos dicen, pero mis abuelos eran irresponsables. Es que yo creo que era una vida como tan sana, que entonces estamos entre todos. Pero entonces cuando tú te das cuenta de eso, que uno es capaz de lanzarse al mar para buscar la libertad, suena a propaganda, pero es muy arrecho, muy arrecho. No es propaganda. De hecho, Ujú, cuando yo oí la infeliz expresión de Chávez de que en Cuba lo que operaba era el mar de la felicidad, ujú. yo dije, esto es un desgraciado, Un porque desgraciado. no puede haber, o sea, esto es sentido común, esto es lógica, Alejandro. Una persona que es capaz de aventurarse a algo tan incierto como es el mar, incluso sabiendo nadar, porque incluso Ujú. sabiendo nadar, tú estás a mar abierto. Tú puede ser que llegues al otro lado donde te pretendes llegar, pero puede que no. Y que una persona con esas imágenes que yo recuerdo de los 90 que armaban en Cuba, que lo que único que había como para medio flotar era unas cacharras, como decimos nosotros en Venezuela, de lo que habían quedado los viejos Chevrolet, de los viejos Ujú. Ford, de los años 40 y 50 antes de que llegara la dictadura castrista y que llegara el comunismo a Cuba. Entonces armaban como que les sacaban los cauchos, les sacaban todo y dejaban el armazón y le montaban unos flotadores. Yo recuerdo esa imagen, Ujú. Alejandro, de eso y entonces, claro, Sobre con todo eso, vehículos que ellos llaman que ahora son codiciados por el turismo, los almendrones. Es decir, le que llaman los almendrones. ajá, que entonces son como más, no sé cómo describírtelo, como más huecos. Entonces había como más capacidad de ponerle esas tripas y Le de esa montaban unas tripas y a darle hasta remo en como si era una nevera, he chalama, visto yo. Si una yo tengo esas chalana. imágenes guardadas, pero a mí la que más me perturbó fue en una oportunidad, y creo que fue reciente, 3, 4 años atrás, una gente que se arriesgó ya a estas alturas de la vida, supuestamente con la apertura, la visita que tuvo Obama con Raúl Castro, en una nevera vacía, de esas las de antes que hacía escarcha, con la puertica arriba Ujú. y la gente iba así, y en la puertica llevaban la comida guardada y el agua. Eso no, tampoco se me borra de la mente. Esa cosa, cuando tú la ves, tú dices, ahí no hay propaganda, ahí ni siquiera hay espacio para la interpretación por las ideologías. No, ahí hay una realidad, que es que hay una gente que está huyendo despavorida de su país de origen. Bueno, esa realidad, repito, se está viendo en Venezuela y esa realidad existió en Cuba hace décadas y existe en Cuba. Ya quizá no, porque todos los que iban a salir ya salieron, No, entonces no, bueno, no, ya no. Siguen llegando. Aquí a la Florida siguen llegando llegaron hace todavía una semana así, 17 pero percusiones. en ese tipo de vehículos, por decirlo de Claro. alguna manera Ah, todavía. Bueno, el caso es que nunca lo imaginamos y en Venezuela entonces estamos en eso. En Venezuela, al día de hoy, las estimaciones más conservadoras hablan de 5 millones fuera del país. Yo creo que ya son muchos más. Se habla de, bueno, de migración de aquí hasta, por supuesto, hasta Colombia, que la tenemos al lado, pero al sur también a pie. Esas cosas las hemos visto en estos días. Y eso es básicamente el retrato de la obra del chavismo. Expeler a por lo menos casi un cuarto de la población de su país de origen, ¿no? Eh, yo no sé qué argumentación va a tenerse al final de este cuento, porque fíjate que cuando estamos grabando, tampoco hay comunicado ni del gobierno de la isla de Trinidad y Tobago, que es aliado
circunstancial generalmente del chavismo, en los foros internacionales vota a favor del chavismo, un gobierno que, de acuerdo a la historia que ha hecho, por cierto, Daniel Lara Farías, nuestro amigo, corresponde a la tradición de Trinidad. Lamentablemente Trinidad y Tobago siempre ha sido de alguna manera discriminatoria con respecto a los venezolanos, ¿no? Y se habla mucho entonces de que no, de que los heladeros haitianos eran discriminados en Venezuela. Mira, aquí se decían muchas cosas y sí, se decía que todo haitiano o todo trinitario era heladero, ¿no? Pero yo recuerdo que perfectamente esas personas podían trabajar acá. Bueno, parece que la cosa en Trinidad y Tobago, Alejandro, para los venezolanos es no color de hormiga, es absolutamente deleznable lo que ha ocurrido Sí. allí en términos de discriminación. Y Daniel dice que, por cierto, no es nuevo eso tiene mucho tiempo, el tema de Trinidad y Tobago con respecto a los venezolanos. Pero no hay comunicado ni ese gobierno de Trinidad y Tobago, ni tampoco de los ultranacionalistas chavistas de Nicolás Maduro para Ah, decir, ellos no, que estaban yo esto, bailando en el yo... rumbón que hizo Maduro de su cumpleaños. No, ese es el retrato de Maduro el día de la tragedia, ¿no? Sí, no, y te Ese, voy a decir algo, ya cada vez que baila es que están tapando una tragedia grande o una noticia grande. Es decir, cuando yo lo vi en estos días, no ayer, porque ayer fue que hizo ese baile grotesco con niñitos y entonces cada vez que bailan tú sabes que están tapando algo, porque esto es para seguir apuntando al régimen. Señores, asesinaron bilateralmente a 29 personas, pero en particular a niños. Es decir, fueron asesinados bajo la anuencia de estos dos regímenes. Porque ya te voy a decir desde Trinidad y Tobago, si es un gobierno, es bien fallido. Y yo no lo llamaría ni siquiera gobierno, porque no sé, aunque sean las autoridades, pues tienen que tener la responsabilidad. Y como decía, tú mencionabas a Daniel Lara Faría, yo vi el contenido, es verdad, en Trinidad y Tobago solo aceptaban y trataban medio bien a todos aquellos familiares de uno que se iban a estudiar inglés, cuando no tenían los recursos para venir a estudiar a Estados Unidos o mandarlos exacto. a Londres. Ese, los mandan a Trinidad y Tobago. Entonces, cuando tú oyes esos relatos de hace 20 años, 30 años, tú te das cuenta que, bueno, el dinerito mandaba, pero no es que la pasaban delicioso, no es que te trataban bien, no es que siempre ha habido una Porque tradición. son islas, son Antillas, Alejandro, que han vivido, viven del turismo, viven de la inyección de dólares que viene por vía de este tipo de cosas, como por ejemplo ese tipo de cursos, como tú bien lo señalas, de inglés para personas que no tienen el dinero para cursar dichos estudios en los Estados Unidos. O sea, eso es verdad. Hasta hace nada la gente iba a hacer cursos de inglés en las Antillas. Entonces, el caso es que yo me pongo a pensar. Qué mal tiene que estar un país como Venezuela, y esto no es chauvinismo, no es nacionalismo Mm, rancio ni nada, para que la migración incluso que tenga tu país sea hacia países como Bolivia, Haití, Trinidad y Tobago, y bueno, ponle tú el nombre que te dé la gana, países que literalmente son casi algunos de ellos hasta repúblicas fallidas, o sea, uno, me perdonan el caso porque no es xenofobia, es verdad, son economías pero así, minúsculas, que no representan ninguna opción de vida en general para lo que uno podría pensar que es alguien que está buscando una opción de vida en algún país. Pero es que el problema de fondo y el que ahora se nos pone en relevancia es que tan mal está Venezuela que para la gente, repito, como para los cubanos, que no es que se iban, los cubanos se iban a Miami, que es los Estados Unidos de América, pero para los cubanos es mejor ir a cualquier lado que quedarte en tu país de origen. Entonces yo claro. siempre pensé eso, tú ves, ver migración hacia Bolivia, ver migración, con todo el respeto, la Bolivia tiene unos números económicos por lo menos medio respetables, o los tenía hasta hace nada. Y ver la migración a Haití, el famoso país más pobre de toda la América. Haití siempre estaba en la cola de los indicadores económicos y de bienestar de toda América Latina. No estoy hablando de temas raciales, ni porque unos tengan población mayoritariamente indígena, ni porque otros sean poblaciones negras, no. Ujú. Los países Económico. son países que no tienen, o sea, no va a venir un español, no va a venir un alemán, no va a venir un ciudadano de los Estados Unidos de América a migrar ni a Haití, ni a Trinidad, ni a Bolivia, porque son países que desde el punto de vista de la perspectiva económica no son mayormente atractivos. Bueno, para los venezolanos sí, por lo mal que está Venezuela. Eso es, para mí, resume completa la pintura de la desgracia que es el chavismo en Venezuela. Por más que nosotros tengamos familias, amigos, tú que estás en Caracas y tienes muchos conocidos y tu vida social y laboral gira en eso, que tengan un estatus un poco más alto. Yo se lo contaba a un compañero en estos días dominicano, por cierto, dominicano, conociendo mi camarógrafo en Mega.
que conoce la realidad de Haití de cerca y me dice, la verdad que tu país, ustedes son diferentes aquí. Yo le digo, sí, porque nosotros, así tuviéramos, no tuviéramos, mis padres eran de clase media, media, es decir, con aspiraciones a ser clase media alta, pero Ujú. esa Venezuela se acabó, donde tú ibas escalando, escalando, escalando. Y yo le decía, pero todos teníamos posibilidades, porque tú tenías los trabajos, le hablaba de lo que eso no se ve en Estados Unidos, eso es muy raro. Aquí solo te hacen paquete cuando te van a votar de las grandes empresas, pero aquí no tienes prestaciones sociales, no trabajas y no te pagan por la generalidad. No estoy diciendo que sea, quizás también este patio funciona muy así en la Florida, más hacia lo que es Estados Unidos como los países del norte, tienen su paquete. Pero yo le contaba a este muchacho, mira, nosotros teníamos 3 meses de utilidades. Yo recuerdo que en la Globovisión, cada vez que teníamos estos procesos electorales que nos desgastaban como periodistas y como personas, te daban un bono más, entonces eran 4 meses, entonces te lo daban en junio, a mitad de año, entonces terminabas, tú tenías 12 meses, pero terminabas con 5 y esos 5 los convertías tú en dólares y los mandabas para afuera. Entonces todos teníamos la posibilidad de tener algún ahorrito, que yo imagino que mucha de esta gente que está pagando en dólares ahorita en Venezuela es que están utilizando esos ahorros, muchos, no digo la mayoría, ¿no? Y sí, fuimos privilegiados, pero así como fuimos privilegiados ahorita, la tortilla, porque cuando tú dices lo de Haití, nosotros ahora somos la cola, según los últimos Ahora estudios. somos la cola nosotros. Entonces, y justifica toda esta gente que los niños, oye, y es un poco de humanidad y recordar esto es un llamado, si alguien es cercano a estos presidentes, estos gobernantes, estos miembros de estos países de las Antillas y de Sudamérica, de todo el hemisferio, señores, la historia es cíclica, la historia es cambiante. Entonces hoy estamos abajo, eso es como en los trabajos. Es decir, tú no te puedes meter nunca, y en este negocio menos, no es más, tú lo sabes. Claro. Somos unos privilegiados los que somos periodistas y trabajamos en los medios. ¿Por qué? Porque no somos millones, somos pocos. Pero entonces tú no sabes el día de hoy, entonces de repente tu novia, tú le montas cuernos y no sé qué cosa, y de Hoy. repente, ¿ah? Pero tenía que hacer algo que te hiciera reír. Hoy estaba Claro, muy no, serio. no podías irte liso. Exactamente. Ponte tú, le pegas los tarros a tu novia y entonces tú mañana vas a buscarnos en otra y tu novia es la presidenta de esa institución. Es un negocio muy, muy pequeño. Entonces, a esos países, miren, miren, miren lo que están haciendo y pongan Así sus es, barbas en remojo. así es. Por cierto, Venezuela No es... le montes, no le montes cacho a tu novia. No, jamás, es que No, eso no se hace. me van a regañar. Mira, este, Porque para está que la ahí gente tenga un oyendo, poco... está ¿Ah? oyendo, está ahí No, 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 oyendo. no, 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 no. Ah, Mira, para que la gente tenga un poco de contexto también, ya cuando nos vamos. Creo que América Latina, cuando tú la revisas, Venezuela, dentro de América Latina, es el único país que lleva 5 años seguidos. Hay que verle la cara a esto, que puede sonar como discurso de académico, lo que sea. 5 años en recesión económica. Es decir, Venezuela tiene 5 años seguidos sin crecer esto en la economía. Más bien, no es que se ha quedado en cero. El crecimiento de Venezuela es negativo, es decir, cada año nosotros perdemos PIB, que es producción de bienes y servicios. Cada año Venezuela es más improductiva que el año anterior. bueno, que O sea, tengas un dólar, Neomar, en casi 1 millón de bolívares. Yo no entiendo eso. Ya yo no de verdad, yo perdí, saqué hace 3 años, dejé de averiguar eso. te Es lo decir, podría explicar si te da la gana, pero bueno, vamos, o bueno, podría me lo tratar de explicas en mi explicar. parte, porque este te va a costar subirlo, porque ya vas por media hora. Estás Ya, abusando no, de. no, nos vamos por este Y tu internet no momento. es tan bueno como el de Estados Unidos. Nos vamos en la primera parte de ida y vuelta y les invitamos a que la segunda la sintonicen acá abajo el enlace de la descripción que los lleva al canal de Alejandro Marcano y no olviden suscribirse. Suscríbanse al canal de Alejandro, suscríbanse por acá. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.